Hola, soy Mari, bienvenidos a mi canal Arregla tu ropa paso a paso. En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis hacer una funda para guardar vuestra mascarilla. Va a ser el mejor complemento, así cuando nos la quitemos, en vez de meterla en un bolsillo del pantalón o dejarla suelta por el bolso, es mejor tener una bolsita protectora para guardarla y evitar que se contamine al contacto con otras superficies. También la podemos utilizar para llevar una de repuesto. Si te gusta la costura, puedes suscribirte a mi canal y así cuando suba un nuevo vídeo te llegará la notificación. El bolsito es muy sencillo de usar. Mirad, simplemente lo que tenemos que hacer es levantar esta solapa y colocarla por la parte de atrás. La sujetamos así con la mano y ahora tendríamos que plegar nuestra mascarilla. Yo la voy a doblar, estas dos partes, que se va a quedar metida la goma por dentro. Y sujetamos con la mano por detrás y colocamos la mascarilla. Volvemos a colocar la solapa por la parte de adelante y ya estaría. Es así de sencillo. Ahora también, si queremos poner algún tipo de gancho para sujetarla, simplemente tendríamos que meterlo por la trabilla que hemos hecho. Y podríamos colgarlo donde queramos. ¿Veis? Es muy fácil y sencillo y muy bonita. Si tu mascarilla es de pliegues, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Mirad, doblamos la mascarilla a la mitad, dejando las gomas por el interior, abrimos un poquito la funda, la solapa de la funda y la guardamos de la misma forma que la mascarilla anterior. Volvemos a plegar la solapa y ya estaría. Es igual de fácil. Si queréis saber cómo se hace una mascarilla modelo 3D, no te pierdas el enlace que te dejo aquí arriba para que aprendas a hacerlo. Es una funda tan fácil de hacer que incluso si no tienes máquina de coser y tienes que coserlo a mano, lo vas a poder hacer sin ningún problema. El primer paso es cortar dos rectángulos de tela. Uno va a tener una medida de 26 por 15 centímetros y otro más pequeño de 7 por 3. Este rectángulo sería para el cuerpo de la funda y este más pequeño es para hacer la trabilla para poder sujetarlo. El siguiente paso sería dar la vuelta a la tela por el revés y tengo que hacer un dobladillo en cada uno de los lados. Va a ser un dobladillo chiquitito, como de medio centímetro más o menos. Yo lo voy a sujetar con estas pinzas. Vosotros, si no tenéis mucha práctica con la máquina de coser, lo podéis hilvanar o lo podéis planchar, que también se queda muy asentada la costura y luego al coserlo nos va a facilitar mucho. Vale, ahora, una vez que lo tenemos así, lo tendríamos que pasar a la máquina. Ahora, el trocito más pequeño lo vamos a doblar por la mitad. Mirad, lo mejor sería hacerlo con la plancha, pero como es muy pequeñito, lo vamos a hacer plegándolo un poquito simplemente con los dedos. Entonces, ¿veis? Yo tengo la marca del centro, ahora voy a poner uno de los extremos y el otro los voy a juntar en el centro y vuelvo a doblar. Lo coloco también con una pinza para que se me sujete bien y en el otro lado hago lo mismo, en el otro extremo. Y también ya estaría para coser la máquina.
Como os decía, ahora voy a coser a máquina con puntada recta los 2 dobladillos y la trabilla. El trocito también. Una vez que tengo cosidos los dobladillos de los lados y la trabilla, mirad, la funda va a quedar así, como si fuera un sobre. La trabilla la voy a colocar en el lado derecho. Vale. Entonces ahora lo que voy a hacer es medir 4 centímetros y medio. Y voy a poner un alfiler. Le doy la vuelta a la tela, la voy a colocar por el derecho y tengo que poner la trabilla, la voy a poner justo por debajo del alfiler. Ahora esta tela la voy a volcar encima para que la trabilla me quede metida entre las dos telas de la funda. Es exactamente ahí, hasta donde está el alfiler. Le pongo una pinza para que no se me mueva. Y en este otro lado tengo que hacer lo mismo. Voy a medir los 4 centímetros y medio y también le pongo una pinza para que se sujete bien. Ahora, la tela esta, la parte de abajo, la voy a volcar también para que me llegue hasta donde está la trabilla. Para que me llegue más o menos ahí, que es como 1 centímetro o 1 centímetro y medio. Lo sujeto también con las pinzas para que no se me mueva al coserlo a máquina y ya podría coserlo. Aunque, como os digo, como es una funda tan sencilla, es tan fácil de hacer que si no tenéis máquina lo podéis coser a mano. Ahora voy a remallar los bordes y ya podría darle la vuelta a la tela. Mira, ya he remallado los bordes y ahora lo que tengo que hacer es dar la vuelta a la funda. Me aseguro bien metiendo bien los dedos para sacar las esquinas.
¿Veis? Y ya estaría. Es muy sencillo. Aseguraros bien, pues eso, las esquinas las sacáis con un alfiler o con algún objeto que tenga un poquito de punta y ya estaría. Mirad qué bonita que queda. Y tenemos aquí nuestra trabilla para poder engancharla al bolso o al pantalón, a donde queráis. Nuestra funda para la mascarilla ya estaría terminada. Como veis, yo he optado por poner este tipo de ganchitos para cogerlo a la trabilla de un pantalón o a un bolso y que me sea más fácil tenerlo. Si queréis, también podéis reutilizar algún llavero roto que tengáis por casa, o no hace falta que pongáis nada, simplemente lo metéis en el bolso y ya está. Mirad, también quería enseñaros este otro modelo de mascarilla 3D con su funda a juego. No me digáis que no queda chulo, queda muy bonito. ¿Veis? La verdad es que es el complemento perfecto. Nuestra mascarilla 3D con su funda a juego. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente. Muchas gracias por seguir ahí, cuídate mucho, un saludo y hasta pronto.